El amanecer se derramó sobre la colonia con un tono gris, como si incluso el sol temiera mirar de frente lo que estaba a punto de suceder. La casa grande despertaba en un silencio que no era calma, sino contención. Cada respiración sonaba medida, cada paso resonaba en los pasillos como un eco de antiguas culpas. Desde el despacho, Damián observaba el jardín con una quietud que solo tienen los hombres que acaban de ver de cerca la fragilidad de la vida. Había pasado la noche entre sobresaltos, recordando las palabras de Pelayo y el temblor en sus propias manos cuando el médico le habló de descanso y de límites. Pero los límites eran un lujo que hacía tiempo no conocía. En el reflejo de la ventana, su rostro parecía más envejecido que nunca, los ojos hundidos, la mirada sin brillo. En el fondo, sabía que aquel susto había sido más que un aviso. Era la factura que el destino cobra a los que creen que aún pueden controlarlo todo. Marta entró con paso leve, sin querer asustarlo, pero el leve crujir del suelo bastó para delatarla. Traía en la mirada una preocupación que no intentaba disimular. «Te ves mejor», dijo con voz suave, aunque ambos sabían que mentía. Damián asintió sin responder. No quería hablar de su salud, sino de su conciencia, esa que le recordaba cuántas vidas había arrastrado consigo en nombre de la familia. En su mente seguía resonando la confesión de Pelayo, aquella que había encendido el fuego del malestar. Pelayo, en ese mismo instante, caminaba por el patio con un cigarro apagado entre los dedos. No era fumador, pero necesitaba un gesto que calmara el temblor que sentía en el pecho. Recordaba las palabras que le había dicho a Marta la noche anterior, el miedo que lo carcomía, haber sido él, sin quererlo, quien provocó la recaída de su suegro al mencionar el chantaje de Eladio. El peso de esa culpa lo doblaba, como si cada paso sobre las baldosas antiguas se hundiera un poco más en su conciencia. Mientras tanto, en el dormitorio de Julia, Begoña contemplaba a la pequeña dormida. La niña respiraba con esa paz que solo los niños conocen, ajena a la tormenta que se avecinaba sobre los adultos. La enfermera, con las manos entrelazadas, pensaba en la conversación pendiente con Damián. Aquella idea de la adopción la estremecía, no sabía si sentir gratitud o miedo. La imagen de Andrés le atravesó el pensamiento como una sombra. Él, con aquella ternura callada, había sido quien le enseñó a mirar a Julia con amor y no solo con deber. Cuando bajó las escaleras, el sonido del reloj marcó la hora exacta en que la casa parecía despertar del letargo. Damián la esperaba en el salón, sentado en su sillón preferido. Su voz, quebrada pero firme, la detuvo antes de que hablara. «He decidido algo importante», comenzó, sin mirarla directamente. «Julia necesita estabilidad. Y tú, alguien que te acompañe en este camino». Begoña sintió cómo la respiración se le detenía. El nombre de Gabriel no había sido pronunciado aún, pero ya flotaba entre ellos como una sentencia. Él continuó, con ese tono que mezclaba cariño y autoridad. «Quiero que tú y Gabriel se encarguéis de ella. He pensado en la adopción formal. Es lo mejor para todos». Por un instante, el mundo pareció vaciarse de sonido. Begoña lo miró, sin poder articular palabra. No era solo la sorpresa lo que la paralizaba, sino el vértigo de entender que aquella decisión sellaba una parte de su destino. Aceptar a Julia significaba también aceptar a Gabriel, y en su interior sabía que esa unión no era tan sencilla como aparentaba. La conversación quedó suspendida cuando la pequeña bajó corriendo las escaleras, ajena al peso de las decisiones que se tejían sobre su cabeza. Begoña la tomó en brazos y la besó en la frente, ocultando en ese gesto el temblor de sus manos. «Tu abuelo ha tenido una idea bonita», le dijo, intentando sonreír. Julia, con esa inocencia que desarma, respondió que siempre había querido una familia, de verdad. La frase, tan simple, se clavó en el pecho de su madre como una punzada. Damián desvió la mirada, consciente de que había tocado una herida que aún sangraba. Poco después, en la casa de los Merino, Joaquín se levantó temprano, decidido a enfrentar lo inevitable. En el comedor, Gemma servía café sin hablar, su rostro endurecido por la mezcla de cansancio y orgullo. Cuando él mencionó que había presentado su renuncia definitiva, ella dejó la taza con un golpe seco sobre la mesa. No hubo gritos, pero el silencio que siguió fue mucho más cruel. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, sin mirarlo. Joaquín respiró hondo antes de responder. «Ahora, empezamos de nuevo». Pero ni él mismo creía en sus palabras. Gemma se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó allí, mirando la calle vacía. Por dentro, la rabia y el miedo se entrelazaban.
Había pasado años viendo a su marido luchar por ese trabajo, sacrificando días, noches y sueños, y ahora, de un plumazo, todo se había esfumado. No entendía la serenidad de él, esa calma resignada que tanto la irritaba. Joaquín la observó en silencio, sabiendo que cualquier explicación sería inútil. Hay decisiones que no se defienden con argumentos, sino con la convicción muda de haber hecho lo correcto. En la cantina, David limpiaba las mesas aunque no había nadie. El aniversario de su boda con Amelia pesaba sobre él como una losa invisible. Carmen lo observaba desde la barra, sin atreverse a decir nada. Cuando finalmente se acercó, él le ofreció una sonrisa cansada. 5 años. Parece toda una vida. Ella asintió, dejando la mano sobre su hombro. Entre ellos no hacía falta hablar. Había un respeto silencioso, nacido de la empatía de quien ha visto la soledad de cerca. En ese pequeño rincón de la colonia, la tristeza se mezclaba con el aroma del café recién hecho. A media mañana, la tensión se trasladó a la tienda. Claudia intentaba mantener el orden mientras las clientas se amontonaban y las empleadas discutían por el nuevo sistema de ventas. Gemma, todavía alterada por la noticia de Joaquín, explotó en el momento menos oportuno. «Tú no entiendes lo que es tener que mantener una casa», gritó, rompiendo la compostura profesional que tanto le costaba conservar. Claudia intentó calmarla, pero la confesión siguiente cayó como un golpe. «Mi marido ha dejado la fábrica». El murmullo se extendió por la sala, y por primera vez, todas comprendieron que la desesperación puede tener rostro cotidiano. En otro punto de la colonia, Chloe Dubois supervisaba los informes con precisión quirúrgica. Su mirada, fría y calculadora, repasaba cada cifra como si leyera una partitura que solo ella entendía. Llamó a Luis y Cristina a su despacho. Quería acelerar el traslado de las fórmulas a París, un plan que había mantenido en secreto hasta ese momento. Luis, al oírla, sintió que se le helaba la sangre. Para él, aquellos frascos no eran simples mezclas químicas, sino el alma misma de la empresa. «No puede llevárselas», murmuró entre dientes, pero Chloe apenas levantó la vista de sus papeles. Cristina, más serena, intentó razonar. «Tal vez podríamos terminar el trabajo aquí antes de enviarlas», propuso con diplomacia. Chloe la miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «París es el futuro, aquí solo quedan fantasmas». La frase, tan tajante, cayó con un peso insoportable sobre el silencio de la oficina. Luis apretó los puños, incapaz de contener la humillación. En aquel instante comprendió que no solo estaban perdiendo una fábrica, sino una identidad. Cristina bajó la mirada, consciente de que cualquier palabra suya sería interpretada como debilidad. Al salir, Luis caminó por el pasillo como un hombre derrotado. La fábrica, con su olor a flores y alcohol, le pareció de repente un lugar ajeno. Recordó las risas de antaño, los días en que Damián recorría los talleres con orgullo, y sintió una punzada de nostalgia. En su interior, algo se quebró. No era solo orgullo profesional, era el dolor de ver cómo la historia de su familia se diluía en decisiones tomadas lejos del corazón. Mientras tanto, en el dispensario, Luz guardaba sus cosas en silencio. La notificación de despido estaba sobre la mesa, escrita con esa frialdad burocrática que no deja espacio para la emoción. Begoña llegó justo a tiempo para abrazarla. «Lo siento», murmuró. Luz sonrió, sin tristeza. «Aún no es el final. Me han dejado quedarme hasta los chequeos anuales». A pesar de la serenidad de sus palabras, sus ojos delataban una sombra de incertidumbre. Las dos mujeres se miraron con la complicidad de quienes saben que los días tranquilos se han acabado. En la casa grande, Damián reunió a María y a Andrés. Quería contarles su decisión antes de que lo supieran por otros. María lo escuchó con la mandíbula tensa, los ojos empañados por una mezcla de rabia y resignación. Para ella, la idea de que Begoña y Gabriel adoptaran a Julia era una bofetada. No solo perdía la posibilidad de ser madre, sino también la ilusión de sentirse parte de algo. Andrés, en cambio, intentó mostrarse comprensivo. Felicitó a Begoña cuando la vio después, pero aquella conversación despertó en él un viejo dolor. El de imaginar la familia que pudieron haber formado juntos. Mientras hablaban, una brisa suave entró por la ventana abierta, moviendo las cortinas como si el aire mismo quisiera intervenir. Begoña notó un temblor interior difícil de explicar. No sabía si la emoción provenía de la ternura del recuerdo o del miedo a las consecuencias. La mirada de Andrés era cálida, pero contenía algo más, una nostalgia que dolía. En aquel silencio, ambos entendieron que,
aunque el tiempo los había separado, había heridas que aún no habían cicatrizado. Justo en ese momento, en la cocina, Claudia conversaba con Manuela. Tenía que elegir entre contratar a Mari Paz o a Olivia para cuidar la casa cuna. Las dos lo necesitan, murmuró, incapaz de decidir. Manuela, con la sabiduría que dan los años, le respondió con dulzura. No elijas por pena, hija. Elige por los niños. Claudia asintió, aunque sabía que ningún criterio práctico podía aliviar la sensación de injusticia que sentía. En aquella colonia, cada decisión parecía una batalla entre la compasión y la supervivencia. Cuando el día tocaba su fin, Joaquín regresó a casa con un ramo de flores silvestres. No traía dinero ni promesas, solo aquel gesto simple. Gemma, exhausta por la jornada, lo miró sin decir palabra. Él se acercó, le tomó las manos y habló desde un rincón sincero del alma. No renuncié a ti, renuncié a lo que me estaba quitando. Ella lo observó largo rato, hasta que finalmente su expresión se ablandó. En ese abrazo silencioso, ambos entendieron que había cosas más valiosas que el orgullo. Y mientras el sol se escondía tras los muros de la colonia, en los despachos de la fábrica Chloe preparaba una reunión de accionistas. Sobre la mesa, el nombre de Gabriel brillaba en los papeles como un presagio. Nadie imaginaba aún que aquel nombramiento sería la chispa que encendería una nueva tormenta. Porque en Sueños de Libertad, las decisiones nunca son solo administrativas. Son heridas que vuelven a abrirse bajo el disfraz del poder. La tarde caía lentamente sobre la colonia, tiñendo los tejados de un rojo pálido que parecía anunciar más un presagio que un atardecer. En el interior de la fábrica, los trabajadores terminaban sus turnos con la misma fatiga de siempre, pero algo en el aire era distinto, un rumor que corría entre los pasillos. La señorita Dubois había convocado una reunión urgente con los accionistas y con parte del personal administrativo. Nadie sabía por qué, pero todos intuían que detrás de su elegante calma se escondía un golpe maestro. Gabriel, en su despacho, revisaba documentos sin verlos realmente. La noticia de la convocatoria le había llegado horas antes, y aunque no lo admitiera, lo inquietaba. Su instinto le decía que Chloe no movía una pieza sin prever 3 jugadas más adelante. Cerró los ojos un instante, apoyó los codos sobre la mesa y respiró hondo. El eco de las voces en los pasillos le recordó que el poder, por mucho que uno intente sostenerlo, siempre tiene fecha de caducidad. En la casa grande, Begoña vestía a Julia para la cena cuando un mensajero llegó con una nota de la fábrica. Una invitación formal para asistir al anuncio de la nueva dirección. La letra impecable de Chloe le provocó un escalofrío. No era habitual que la francesa se tomara tantas molestias por cuestiones protocolares, y eso solo podía significar que algo grande estaba a punto de suceder. Guardó el sobre en el cajón del escritorio y trató de disimular su inquietud ante la niña, que la miraba con ojos curiosos, sin entender por qué su madre parecía haber perdido de repente el color del rostro. En el otro extremo del pueblo, Luis y Cristina regresaban juntos del laboratorio. Ninguno hablaba. Las palabras sobraban cuando la decepción ya lo había dicho todo. Luis, con las manos en los bolsillos, caminaba más deprisa que de costumbre, intentando dejar atrás la humillación de la mañana. Perfumes Pret-a-Porter, había dicho Chloe con ese acento que convertía cada sílaba en un golpe. Años de oficio reducidos a una consigna comercial. Cristina lo observó en silencio, comprendiendo que detrás de su ira se escondía el miedo más profundo. El de perder la esencia de lo que amaban. Cuando llegaron a la esquina donde el aire olía a flores y metal, él se detuvo y la miró. No sé si puedo seguir en un lugar donde el alma ya no importa, murmuró. Cristina bajó la mirada. No era el momento de discutir, ni de consolar. Ambos sabían que, en el fondo, la lucha no era solo laboral sino espiritual. En aquel silencio compartido había más amor que en 1000 promesas. Mientras tanto, Luz caminaba sola por los pasillos del dispensario. Las paredes, antes llenas de vida, parecían ahora más frías. Cada habitación vacía le recordaba que pronto tendría que dejar ese lugar que había sido su refugio. Pensó en Luis, en su manera de mirar las cosas con una mezcla de lógica y pasión, y sintió un nudo en el pecho. No por lo que perdía, sino por todo lo que aún no había tenido tiempo de decir. Al caer la tarde, Damián volvió a su escritorio, recuperado en apariencia pero con la mente más turbia que nunca. Sobre la mesa reposaban varios sobres sin abrir, informes, facturas y aquel documento que Pelayo le había dejado días atrás. Una lista de los movimientos financieros de Eladio. No quiso leerlo.
Había aprendido que algunas verdades, cuando se miran demasiado de cerca, terminan devorando al que las busca. En su lugar, encendió un cigarro y se quedó mirando el humo elevarse con lentitud, recordando los años en que todo parecía tan simple, cuando bastaba con trabajar duro y confiar en la familia. El reloj marcó las 7 cuando el coche de Chloe se detuvo frente a la entrada de la fábrica. De él descendió con la elegancia estudiada de quien sabe que la mirada de todos es parte del guión. Su vestido claro contrastaba con la penumbra del entorno, y el sonido de sus tacones en el suelo resonó como un anuncio de autoridad. Detrás de ella, varios asistentes portaban carpetas, mientras los obreros observaban desde la distancia, fingiendo que no les importaba. En la sala de reuniones, los accionistas ya estaban sentados. Don Pedro, con su habitual aire de escepticismo, intercambiaba comentarios con Digna, mientras Pelayo se esforzaba por mantener la compostura. Gabriel llegó unos minutos después, con el gesto contenido de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Tomó asiento junto a Begoña, que evitó mirarlo. Entre ellos había un silencio denso, lleno de lo que no se dice. Chloe inició la reunión con su tono habitual, esa mezcla de cortesía y amenaza que desarmaba incluso a los más curtidos. Habló de progreso, de modernización, de una nueva etapa para Perfumerías Brossard de la Reina. Cada palabra estaba cuidadosamente medida, cada pausa cargada de intención. Gabriel la observaba, sintiendo cómo su garganta se secaba. No sabía aún cuál sería su papel en ese teatro, pero intuía que no saldría indemne. Después de unos minutos, la francesa tomó un papel del dossier y lo alzó ligeramente. Tras la dimisión del señor Joaquín Merino y en vista de los recientes cambios estructurales, la dirección general de esta compañía debe ser confiada a una figura capaz de unir pasado y futuro, tradición e innovación. Las miradas se cruzaron en la mesa. Algunos pensaron en Pelayo, otros en Luis. Nadie sospechó lo que venía. Chloe sonrió, disfrutando del suspense que había creado. Por ello, me complace anunciar que el nuevo director de Perfumerías Brossard de la Reina será. Hizo una pausa teatral. El señor Gabriel de la Reina. El murmullo fue inmediato, un rumor de incredulidad que recorrió la sala como una ráfaga. Digna se llevó la mano al pecho. Don Pedro alzó las cejas, incapaz de disimular su asombro. Begoña se quedó inmóvil, mirando a Gabriel como si no entendiera lo que oía. Él, por su parte, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había pedido ese título, ni lo deseaba, pero Chloe lo había elegido precisamente por eso. Porque un hombre que no ansía el poder es más fácil de manipular. La francesa se volvió hacia él con una sonrisa impecable. Señor de la Reina, estoy segura de que aceptará esta responsabilidad con la misma integridad con la que ha servido hasta ahora a esta empresa. Todos los ojos se fijaron en Gabriel. Podía sentir el peso de cada mirada, la mezcla de envidia, duda y expectativa. Trató de ordenar sus pensamientos, pero lo único que encontró fue un vacío enorme, el eco de todas las decisiones que lo habían traído hasta ese momento. Begoña percibió el temblor casi imperceptible en sus manos. En su interior, algo se quebró. Una parte de ella había confiado en él, había creído en su lealtad, y sin embargo ahora lo veía convertirse en el rostro visible de un régimen impuesto por los franceses. Chloe lo miraba con esa expresión de triunfo que reservaba para los enemigos que creían ser aliados. Gabriel sabía que cualquier palabra errónea sería usada en su contra. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. Finalmente, se levantó. Su voz sonó grave, contenida, pero firme. Agradezco la confianza, señorita Dubois, comenzó, y por un instante Chloe sonrió satisfecha. Pero no puedo aceptar. El murmullo se transformó en un silencio absoluto. Las miradas se volvieron hacia él, algunas de incredulidad, otras de admiración, otras, las de Chloe y Digna, de fría cólera. Gabriel prosiguió. Esta empresa pertenece a una familia, a una historia, a los trabajadores que la sostienen. No puedo dirigir algo que se ha convertido en una sombra de lo que fue. Chloe lo interrumpió, su acento endurecido por la tensión. ¿Está rechazando un puesto de honor, señor de la Reina? Gabriel sostuvo su mirada. Estoy rechazando ser un títere. La frase cayó como un disparo. Don Pedro tosió, Marta se llevó una mano a la boca, y Pelayo cerró los ojos como si temiera las consecuencias. Begoña sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía si admirarlo o temerlo. Aquella rebeldía era la que una vez la había enamorado, la que lo hacía distinto del resto, pero también era la que arruinaba cualquier posibilidad de paz. Chloe,
sin perder la compostura, cerró la carpeta y se levantó. Entonces, señor de la reina, queda usted apartado de toda responsabilidad en esta empresa hasta nuevo aviso. Su tono era gélido. Gabriel asintió, sin replicar. Salió de la sala bajo la mirada atónita de todos. Nadie se atrevió a detenerlo. El sonido de la puerta al cerrarse fue tan fuerte que algunos obreros en los pasillos levantaron la cabeza. Begoña se quedó inmóvil, sintiendo que aquel gesto, aunque valiente, traería consecuencias devastadoras. Chloe respiró hondo, sonrió de nuevo y dijo con una calma que helaba: el espectáculo debe continuar. Fuera, en el patio de la fábrica, el aire olía a lluvia inminente. Gabriel caminó sin rumbo, con la chaqueta abierta y el rostro marcado por una mezcla de rabia y alivio. Había dicho no, y ese no pesaba más que cualquier título. En el fondo, sabía que su decisión no solo era un acto de dignidad, sino también el inicio de una guerra silenciosa. Una guerra que se libraría en pasillos, miradas y contratos. Begoña salió unos minutos después, buscándolo entre la niebla. Lo encontró junto al portón principal, con la mirada perdida en el horizonte. No se acercó, lo observó desde la distancia, intentando descifrar si en aquel hombre aún quedaba algo del Gabriel que una vez creyó conocer. Él levantó la vista, como si sintiera su presencia, pero no dijo nada. Ambos comprendieron que algo se había roto definitivamente, y que las palabras, por mucho que quisieran, ya no podían repararlo. Dentro del edificio, Chloe ordenaba a sus asistentes que prepararan un comunicado oficial. El señor de la reina ha declinado el cargo por motivos personales, dictó con una sonrisa de hielo. Digna asintió, aunque por dentro ardía de furia. Sabía que ese desplante humillaba a los franceses, y temía las represalias. Pero Chloe, lejos de alterarse, parecía más decidida que nunca. Las empresas se manejan con estrategias, no con emociones, murmuró, observando su reflejo en el cristal del ventanal. Esa noche, mientras el reloj de la colonia marcaba las 10, la lluvia finalmente comenzó a caer. Gabriel regresó a su despacho, empapado, con la sensación de que cada gota que golpeaba su rostro era una purga necesaria. Abrió una botella de vino barato y bebió directamente de ella. En su mente, las palabras de Chloe resonaban como un eco lejano: tradición e innovación. Se preguntó cuántas veces esas mismas palabras habían sido usadas para justificar la traición. En la casa grande, Begoña velaba el sueño de Julia, incapaz de conciliar el suyo. Pensaba en todo lo ocurrido, en el gesto de Gabriel, en el rostro impasible de Chloe, en el futuro incierto de la empresa. El tic-tac del reloj la acompañaba como una plegaria muda. Sabía que aquella renuncia no sería el final, sino la primera piedra de algo mucho más grande. Afuera, el trueno retumbó con fuerza. Dentro, el silencio volvió a ocupar su lugar. Y en algún lugar de la colonia, María Duque despertó sobresaltada, sin saber por qué. Tal vez presintió que esa tormenta no tardaría en alcanzarla también, porque en sueños de libertad, nada ocurre por azar, y toda verdad, tarde o temprano, exige su precio. La tormenta que había estallado sobre la colonia aquella noche parecía una metáfora perfecta del estado de ánimo de todos sus habitantes. Las calles estaban vacías, las luces de la fábrica se apagaban una a una, y el sonido de la lluvia golpeando los tejados llenaba el aire con un murmullo constante, casi hipnótico. En la casa grande, el eco de los truenos se confundía con el de los pensamientos de Damián, que permanecía despierto en su sillón, incapaz de conciliar el sueño. Tenía sobre las rodillas el periódico financiero que hablaba de los cambios en la dirección de la empresa, aunque nadie fuera de la colonia conocía todavía el escándalo. Las palabras de Chloe en la reunión resonaban en su cabeza con una mezcla de decepción y vergüenza. Él había sido quien permitió que aquella mujer francesa se infiltrara en el corazón de la fábrica, creyendo que traería progreso, y ahora veía cómo lo que construyó durante décadas se convertía en una máquina de decisiones frías, sin alma. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia el retrato de Jesús, colgado en la pared frente a él. Los ojos de su hijo parecían observarlo con reproche. Fallé de nuevo, murmuró, y el sonido de su propia voz lo sorprendió. Hacía mucho que no hablaba solo, hacía mucho que no se permitía mostrarse débil. La idea de que Gabriel, un hombre de su propia sangre, hubiera rechazado el cargo lo perturbaba tanto como lo aliviaba. Había en ese gesto una dignidad que él ya no se reconocía, y a la vez, el miedo de saber que aquel acto tendría consecuencias inevitables. Mientras tanto, Begoña se movía de un lado a otro en su habitación.
Había intentado dormir junto a Julia, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el rostro de Gabriel al levantarse en aquella reunión, la firmeza de su voz al decir que no sería un títere. Había algo heroico en su rechazo, pero también algo temerario, como si hubiese firmado su propia sentencia. En su interior, la admiración y el miedo luchaban, y de esa batalla no salía vencedora ninguna. Se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver las luces lejanas de la fábrica reflejadas en los charcos del patio. Pensó en Chloe Dubois, en esa mujer que hablaba de progreso con la frialdad de quien nunca tuvo que luchar por nada. Envidiaba su poder, pero también lo despreciaba. Chloe representaba todo aquello que Begoña detestaba. El control disfrazado de orden, la manipulación vestida de cortesía. Y aún así, no podía negar que había algo en ella que la fascinaba, quizá porque ambas compartían el deseo secreto de no depender de nadie. En otra parte de la colonia, Gabriel caminaba bajo la lluvia sin paraguas, con el abrigo empapado y los pensamientos revueltos. No había rumbo en su andar, solo el impulso de alejarse de todo. Había cometido demasiados errores para fingir que su gesto de rebeldía lo redimía. Sabía que Chloe no lo perdonaría, que Brossard no olvidaba las afrentas y que Damián tendría que pagar también por su insolencia. Pero no podía quedarse callado, no esta vez. Sentía que si aceptaba el cargo, se perdería a sí mismo por completo, y prefería ser un paria antes que un cómplice. Pasó frente al dispensario y, sin saber por qué, se detuvo. Las luces interiores estaban apagadas, pero una vela encendida en la ventana del consultorio le recordó algo que no supo nombrar. Tal vez el rostro de Luz, su serenidad incluso ante las malas noticias. Tal vez la sensación de haber conocido en ella una honestidad rara, casi incómoda, en medio de tanto juego de apariencias. Se quedó allí un rato, bajo la lluvia, hasta que la vela se apagó, consumida por el viento. Entonces siguió caminando, con la certeza de que esa imagen quedaría grabada en su memoria como un símbolo de todo lo que se apaga sin que uno pueda evitarlo. En el hospital, María Duque se despertó sobresaltada. Había soñado con Julia, con la niña corriendo por los pasillos de la casa grande mientras una sombra la seguía de cerca. Era el tipo de sueño que deja un sabor amargo, una premonición que se resiste a ser olvidada. Se levantó, se cubrió con una bata y miró por la ventana. El cielo parecía sangrar entre relámpagos. Desde hacía días, su cuerpo se sentía más fuerte, pero su alma más cansada. Andrés aún no había despertado, y cada vez que lo visitaba sentía que una parte de ella se apagaba un poco más. Pensó en lo que había oído de boca de Damián, que Begoña y Gabriel adoptarían a Julia. El destino siempre escoge a los mismos para premiar, pensó con amargura. Aquella idea la hirió más de lo que quiso admitir. No era celos, o quizás sí, pero disfrazados de una sensación de injusticia. Ella, que había perdido tanto, debía observar cómo otros llenaban sus vacíos con el amor de una niña que alguna vez sintió tan bien como suya. Cerró los ojos y apretó los puños. No van a quitármelo todo, susurró. Mientras tanto, en casa de los Merino, Gemma dormía por primera vez en semanas junto a Joaquín sin lágrimas ni reproches. Habían pasado la noche hablando, recordando los años en la fábrica, las ilusiones que compartieron y que ahora parecían tan lejanas. Él le había prometido que encontraría otra forma de sostener a la familia, aunque ni él mismo sabía cómo. Pero en la penumbra del dormitorio, la promesa sonaba sincera, y eso bastaba. A veces, la fe en el otro vale más que la certeza. Luis, en cambio, no dormía. Sentado junto a la ventana, escribía en un cuaderno de tapas gastadas. Era su manera de ordenar el caos. Apuntaba fórmulas, ideas, notas que nadie más entendería. Cada línea era una forma de resistir. Sabía que Chloe planeaba llevarse las creaciones a París, pero él no permitiría que las esencias más puras, aquellas que había elaborado con amor y memoria, se convirtieran en simples productos. En cada aroma había un pedazo de historia, y no pensaba dejar que se la robaran. A la mañana siguiente, la colonia amaneció cubierta por una niebla espesa que suavizaba los contornos de las cosas. El silencio era distinto, más tenso. En la fábrica, los trabajadores murmuraban noticias contradictorias. Algunos decían que Gabriel había sido destituido, otros que había huido del pueblo, y otros más, que había sido él quien rechazó el cargo para proteger a los suyos. Cada versión tenía su propia verdad, y todas, un mismo efecto, la incertidumbre. Begoña llegó temprano a la casa grande con la intención de hablar con Damián, pero lo encontró en el jardín,
observando las rosas marchitas. Su semblante era el de un hombre agotado. No he dormido en toda la noche, confesó, sin que ella preguntara. Siento que todo se desmorona, y que cada intento de arreglar algo solo empeora lo demás. Begoña se acercó despacio, tocó su hombro y habló con la calma de quien ya ha aprendido que la desesperación no sirve de nada. A veces hay que dejar que lo viejo caiga, Damián, para que algo nuevo crezca. Él la miró con tristeza. Lo nuevo siempre viene con un precio. La frase quedó suspendida entre ambos, como una advertencia. Begoña pensó en Julia, en la adopción, en Gabriel, y entendió que cada decisión que tomara tendría un costo que aún no sabía si podía pagar. En la colonia, el rumor del día anterior seguía extendiéndose. Claudia, en la tienda, intentaba recuperar la normalidad, pero la tensión era palpable. Las empleadas hablaban de Gabriel, de su negativa, de Chloe, de la posibilidad de despidos. Ella intentaba mantener la calma, recordando las palabras de Manuela. La serenidad también es una forma de autoridad. Pero dentro de sí sentía la misma inquietud que todos. Por la tarde, el cielo volvió a oscurecerse. Gabriel no había vuelto a casa, y su ausencia comenzaba a preocupar a más de uno. Begoña, incapaz de resistir más, decidió buscarlo. Caminó hasta la fábrica, pero el guardia le dijo que nadie lo había visto. Pasó por la cantina, por el dispensario, por la calle donde solía aparcar su coche. Nada. Fue entonces cuando lo vio, al otro lado del puente, de pie, empapado, mirando el río como si buscara respuestas en el agua turbia. Se acercó lentamente, con el corazón desbocado. Él no se movió. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó al llegar a su lado. Gabriel tardó en responder. Porque no quiero ser como ellos. Porque prefiero perderlo todo antes que mentirme otra vez. Su voz era baja, pero cada palabra llevaba el peso de la verdad. Begoña sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué harás ahora? Él la miró, y en su mirada había una mezcla de cansancio y determinación. Irme, alejarme antes de convertirme en otra cosa. La lluvia volvió a caer, fina, persistente. Begoña lo observó en silencio, sabiendo que no podría detenerlo. En su interior, una voz le decía que aquel adiós sería definitivo. Quiso decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su pecho. Gabriel dio un paso atrás, luego otro, y finalmente se perdió entre la niebla. Ella se quedó allí, bajo el aguacero, con la sensación de que el agua no caía del cielo, sino desde dentro. Esa noche, Damián recibió una carta sellada con el membrete de París. Era breve, escrita en el tono neutro de los negocios. Perfumerías Brossard de la Reina entra oficialmente en una nueva fase. Agradecemos su colaboración. No había firma, solo el logotipo frío de la compañía. El patriarca la leyó varias veces antes de dejarla sobre la mesa. Por primera vez, comprendió que había perdido mucho más que una empresa. Había perdido el alma de todo lo que amaba. En el silencio posterior, el reloj del salón volvió a marcar las horas. Cada campanada parecía anunciar una cuenta regresiva invisible, una que nadie podía detener. Afuera, el viento arrastraba hojas y secretos, y en el corazón de cada personaje, algo había cambiado para siempre. La mañana siguiente amaneció con un silencio tan denso que parecía contener la respiración de todos. La colonia entera despertó sabiendo que algo había cambiado, aunque pocos pudieran explicarlo con palabras. La ausencia de Gabriel se sentía como un hueco abierto en el aire, una grieta invisible que alteraba el equilibrio de todo. En la fábrica, los obreros trabajaban en silencio, sin la energía de otros días. Incluso el vapor que salía de los hornos parecía moverse con pesadez, como si compartiera el desánimo de quienes lo respiraban. Chloe Dubois llegó poco después de las 9, impecable, con su traje color marfil y el mismo perfume que siempre dejaba tras de sí una estela fría y costosa. Al cruzar la puerta, todos bajaron la mirada. Había en ella algo que inspiraba respeto y rechazo al mismo tiempo. Se dirigió al despacho principal, donde la esperaban Digna y don Pedro. Sobre la mesa ya había un nuevo contrato, y en el encabezado, el sello de Brossard brillaba con la arrogancia de la victoria. El señor de la reina ha tomado su decisión, dijo Chloe, sin saludar siquiera. Y nosotros debemos tomar la nuestra. Digna la observó con una mezcla de resentimiento y prudencia. Él no tenía derecho a hablar por todos, replicó, pero Chloe sonrió con esa calma venenosa que desarma. A veces el silencio de un hombre es más útil que su obediencia. La frase cayó como una losa. Don Pedro asintió con gesto grave. Los accionistas franceses quieren estabilidad, no discusiones.
Si Gabriel no está, habrá que designar un sustituto. Chloe fingió pensar unos segundos, aunque ya tenía su decisión tomada. He hablado con París, han aprobado que el puesto lo ocupe interinamente el señor Pelayo Olivares. El silencio que siguió fue casi doloroso. Digna se removió en su silla. ¿El marido de Marta?, preguntó, incrédula. Chloe inclinó la cabeza, satisfecha con el impacto. Un hombre sensato, dócil, y con la confianza del patriarca. Justo lo que necesitamos. En la casa grande, Begoña preparaba el desayuno para Julia cuando Marta entró con la expresión desencajada. Traía la carta de Chloe en la mano, aún temblando. Me han nombrado a Pelayo director provisional, dijo sin respiración. Begoña la miró en silencio, intentando procesar la noticia. ¿Y él lo sabía? Marta negó con la cabeza. Acaba de enterarse, y no puede rechazarlo. Las dos mujeres se quedaron en silencio, cada una atrapada en su propio pensamiento. Para Begoña, el nombramiento era una jugada más de Chloe. Dividir, enfrentar, sembrar la desconfianza entre los de la reina. Para Marta, era una trampa de oro. Sabía que Pelayo nunca se sentiría cómodo en un papel que no le pertenecía, pero tampoco podía negarse sin humillar a su familia. Pelayo, mientras tanto, se encontraba en el despacho de Damián, con la carta entre las manos. No había dormido. No quiero esto, dijo, con voz tensa. No soy un hombre de oficina, y menos de política. Damián lo escuchó sin interrumpir, consciente de que las palabras del yerno eran tan honestas como inútiles. Chloe no te ha elegido por tu ambición, murmuró con cansancio. Te ha elegido porque cree que no tendrás el valor de contradecirla. Pelayo levantó la mirada, dolido. ¿Y si se equivoca? Damián lo observó largo rato antes de responder. Entonces haz que valga la pena. Fue todo lo que dijo. Cuando el joven salió, el patriarca se quedó mirando el retrato de Jesús, recordando cuántas veces había repetido aquellas mismas palabras sin creerlas del todo. Mientras tanto, en la fábrica, el ambiente era de una calma tensa. Los obreros comentaban la marcha de Gabriel en voz baja. Algunos lo criticaban por cobarde, otros lo defendían como un hombre de principios. Manuela, desde la sección de envasado, murmuró que aquel gesto valía más que 1000 discursos, y Gaspar asintió sin levantar la vista de su trabajo. Pero el valor no paga el pan, respondió con amargura. A media mañana, Luis entró en el laboratorio con gesto decidido. Llevaba días preparando algo en secreto. Una fórmula nueva, diferente, una mezcla de lavanda, romero y almizcle que había creado durante las noches sin dormir. Cristina lo observó mientras vertía el líquido en un frasco de vidrio. ¿Qué haces?, preguntó con curiosidad. Resistir, respondió él. Si van a destruir nuestra identidad, al menos que lo hagan sabiendo lo que perdieron. Cristina sonrió con tristeza. En ese momento comprendió que amaba a ese hombre más de lo que jamás se atrevió a decir. Eres demasiado romántico para este mundo, susurró. No, replicó él, sin apartar la mirada del frasco. Soy demasiado terco. En la cantina, David escuchaba las conversaciones de los obreros sin intervenir. El dolor por la ausencia de Amelia seguía presente, pero ahora sentía también una forma nueva de desasosiego, algo parecido a la impotencia colectiva. Cuando Carmen se sentó a su lado y le preguntó qué pensaba, él se limitó a responder: que todos luchamos por algo, pero ya no sabemos qué significa ganar. Ella le apretó la mano en silencio. A veces, la compasión era la única victoria posible. Mientras tanto, María Duque llegó al hospital con un ramo de flores marchitas. Había pasado la noche entera escribiendo una carta que nunca enviaría. Se sentó junto a la cama de Andrés y le habló como si pudiera oírla. Han vuelto a decidir por nosotros, Andrés, como siempre. Y tú sigues dormido, mientras el mundo se derrumba. Su voz tembló al pronunciar aquellas palabras. Tomó su mano y la sostuvo largo rato, sintiendo la piel fría bajo la suya. Por un instante creyó notar un leve movimiento, un reflejo, una respuesta mínima pero suficiente para reavivar la esperanza. Se inclinó hacia él, con lágrimas en los ojos. Despierta, susurró. Despierta antes de que todo se pierda. En ese momento, un rayo iluminó la habitación, y el sonido del trueno pareció responder a su súplica. No fue un milagro, pero sí una señal. De regreso en la colonia, Begoña fue la primera en enterarse del nombramiento oficial de Pelayo. La noticia corrió de boca en boca hasta llegar al taller, donde los trabajadores la recibieron con un silencio incómodo. Sabían que no era una promoción, sino una humillación disimulada. En la cafetería, Fina comentó con ironía:
siempre eligen al más bueno para usarlo de escudo. Nadie se atrevió a contradecirla. Esa tarde, Chloe reunió al nuevo director interino en su despacho. Lo recibió con una sonrisa cortés, una copa de vino y una pila de documentos. Solo tiene que firmar aquí, aquí y aquí, dijo, señalando los lugares con la punta de su estilográfica. Pelayo leyó en silencio, notando que los papeles no eran simples acuerdos administrativos, sino transferencias parciales de control operativo. Esto me parece excesivo, murmuró. Nada es excesivo cuando se trata del futuro, replicó Chloe. Pelayo dudó, pero al final firmó. No por convicción, sino por miedo. Chloe observó su gesto con satisfacción y brindó por la nueva etapa de colaboración. Cuando él salió del despacho, ella se quedó sola, contemplando el vino girar en la copa como si fuera la sangre de un animal recién cazado. Los hombres buenos siempre son los más fáciles de dirigir, murmuró, antes de beber un sorbo. Mientras tanto, Begoña visitaba a Luz en el dispensario. La doctora la recibió con una sonrisa cansada. He oído lo de Gabriel, dijo, sirviéndole una taza de té. Begoña asintió. Se ha ido sin despedirse. Luz la miró con compasión. A veces marcharse es la única forma de quedarse fiel a uno mismo. Las dos se quedaron en silencio, escuchando la lluvia golpear los cristales. Por la noche, Marta encontró a Pelayo sentado en el salón, con la cabeza entre las manos. Lo hiciste, dijo ella, sin tono de reproche. No tenía opción, respondió él. Ella se acercó y le acarició el cabello con ternura. Siempre hay opción, Pelayo. Solo que algunas nos rompen por dentro. Él levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, la miró con la vulnerabilidad de un niño. ¿Y si todo esto nos destruye?, preguntó. Marta sonrió con tristeza. Entonces construiremos de nuevo, pero a nuestra manera. En la colonia, los rumores sobre el regreso de Gabriel crecían como el fuego entre la niebla. Algunos decían que había sido visto cerca del río, otros, que había partido hacia la frontera. Pero ninguno sabía con certeza que aquella misma noche, él caminaba hacia el hospital, movido por una necesidad que no sabía explicar. Entró sin hacer ruido y se detuvo frente a la habitación de Andrés. Lo observó unos segundos, en silencio, con el rostro cargado de culpa. Tú al menos duermes, susurró. Yo ya no puedo. Cuando salió, el cielo comenzaba a despejarse. Caminó hasta el puente y miró hacia la colonia que quedaba atrás. Las luces de la fábrica, el eco de las máquinas, el perfume de las flores que aún resistían. Supo entonces que nada de eso le pertenecía ya, pero también comprendió que el poder de una decisión no está en lo que se gana, sino en lo que uno se atreve a perder. Y mientras el primer rayo de sol asomaba sobre el horizonte, un nuevo día nacía en sueños de libertad. Uno sin certezas, sin héroes, sin redenciones fáciles. Solo hombres y mujeres aprendiendo, entre ruinas y silencios, que la libertad a veces duele más que la esclavitud. El sol apareció sobre la colonia con una luz casi falsa, de esas que parecen prometer calma solo para disfrazar el caos que viene detrás. Las nubes se abrían lentamente, dejando paso a un día que no traía alivio, sino una tensión más clara, más visible. Las calles, húmedas por la lluvia de la noche anterior, reflejaban los tejados como espejos torcidos. Dentro de la fábrica, el sonido de las máquinas volvió a resonar, pero no con el ritmo acostumbrado. Había algo forzado, como si incluso el metal dudara de su función. Pelayo llegó temprano, el primero, vestido con un traje que parecía quedarle grande en todos los sentidos. Había pasado la noche sin dormir, repasando una y otra vez los documentos que había firmado. Cada cláusula se le antojaba una trampa, cada palabra una renuncia disimulada. Cuando abrió la puerta del despacho principal, el olor a cera y papel nuevo lo abrumó. Sobre la mesa, Chloe había dejado una nota manuscrita. Confío en su eficacia. París espera resultados. La letra perfecta, carente de alma, lo hizo estremecer. Se sentó y miró alrededor. Aquel lugar, que en otro tiempo simbolizaba autoridad y respeto, le pareció ahora una celda elegante. En la casa grande, Damián observaba desde la galería el movimiento de los obreros a lo lejos. La enfermedad lo había debilitado, pero no su lucidez. Sabía que algo irreparable había sucedido, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. La fábrica ya no era suya, ni su familia tampoco. Begoña pasaba por su lado con frecuencia, intentando mantener las apariencias. Julia jugaba en el jardín, ajena a las sombras que crecían a su alrededor.
A veces Damián la miraba y se preguntaba si no habría sido un error forzar aquel destino, entregar su inocencia a una familia en ruinas. Begoña, en cambio, intentaba no pensar. Había aprendido que el pensamiento prolongado es una forma de tortura. Se concentraba en los gestos cotidianos. Doblar la ropa, preparar el desayuno, cuidar los detalles. Pero cada movimiento mecánico la acercaba al mismo vacío. Desde que Gabriel se marchó, todo parecía más silencioso. Ni siquiera las discusiones con María, ni los consejos de Luz, lograban llenar el hueco que había dejado. Se preguntaba si su partida había sido una huida o una forma de redención. Quizá ambas. En el hospital, Andrés comenzó a mostrar signos de mejoría. Los médicos hablaban de reflejos, de respuestas neurológicas positivas, pero para Marta y María aquello era algo más. La posibilidad de un regreso. María lo visitaba cada día, sentándose a su lado con una mezcla de ternura y culpa. Le hablaba de la fábrica, de los rumores, de cómo Gabriel había rechazado el cargo y de cómo Pelayo había sido puesto en su lugar. Todo cambia, Andrés, decía con voz suave, y yo sigo sin saber quién soy en medio de tanto cambio. Aquella mañana, mientras Marta conversaba con el doctor en el pasillo, María notó algo diferente. La mano de Andrés se movió ligeramente. No fue un espasmo ni una reacción mecánica. Fue un gesto consciente, débil, pero claro. Se levantó de golpe y tomó su mano entre las suyas. ¿Me oyes?, susurró, conteniendo las lágrimas. Sus ojos, aún cerrados, parecieron temblar bajo los párpados. Fue solo un instante, pero bastó para encender una chispa de esperanza. Cuando Marta regresó, María ya estaba llorando en silencio, repitiendo una frase entrecortada. Va a despertar. Lo sé. Mientras tanto, en la fábrica, Chloe Dubois recorría los pasillos con la serenidad calculada de quien ha ganado una batalla. Cada obrero que se cruzaba con ella bajaba la vista. Había ordenado limpiar los murales antiguos, borrar los retratos de los fundadores y sustituirlos por carteles nuevos con el logo de Brossard. El pasado es un lastre, decía a quien la escuchara. Y la memoria, un lujo para los débiles. Aquellas palabras llegaban a oídos de todos y se clavaban como espinas. Gaspar murmuró a Manuela que nunca había visto tanta frialdad disfrazada de progreso. Los franceses no han comprado una fábrica, dijo él, han comprado nuestro silencio. Pelayo asistía a aquellas transformaciones como un espectador impotente. Cada orden que firmaba lo alejaba un poco más de sí mismo. Marta intentaba sostenerlo, pero él se hundía en un mar de contradicciones. No podía enfrentarse a Chloe sin poner en riesgo a los trabajadores, y no podía obedecerla sin traicionar a los suyos. En una de esas noches sin sueño, escribió una carta dirigida a Damián. No soy el hombre que usted creyó. Pero al menos, permítame ser el que no huya. No tuvo el valor de entregarla. En la cantina, el ambiente era de resignación. David reparaba una lámpara mientras Carmen servía café. La conversación giraba en torno al nuevo régimen. Algunos hablaban de marcharse a Madrid en busca de trabajo, otros de organizar una protesta. Pero todos sabían que las palabras no bastaban. No se trata solo de la fábrica, dijo Carmen, mirando por la ventana. Es que nos están quitando el alma y ni siquiera nos damos cuenta. David asintió. El alma no se vende, Carmen. Solo se olvida. A media tarde, una noticia comenzó a circular por la colonia. Alguien había visto a Gabriel cerca del hospital. Nadie sabía si era cierto, pero bastó para que las miradas se volvieran a llenar de murmullos. Begoña se enteró por Luz, que la buscó en el dispensario con aire de urgencia. Dicen que ha vuelto, dijo la doctora. Begoña la miró incrédula. ¿A qué? Luz se encogió de hombros. Quizá a despedirse, quizá a arreglar lo que aún puede salvarse. Sin pensarlo, Begoña salió hacia el hospital. La lluvia había vuelto, fina y persistente. Cuando llegó, preguntó por él, pero nadie supo darle una respuesta. Subió las escaleras con el corazón acelerado, y al girar en el pasillo vio una figura de espaldas, de pie frente a la ventana. Era él. Gabriel se volvió lentamente, como si la esperara. Su rostro estaba cansado, demacrado, pero sus ojos conservaban la misma intensidad. No dijo nada, ella tampoco. Hubo un instante de silencio absoluto antes de que Begoña rompiera la distancia entre ambos. ¿Por qué has vuelto?, preguntó, con voz entrecortada. Gabriel respiró hondo. Porque hay cosas que no se pueden dejar atrás. Andrés está vivo. Lo supe por el médico. Tenía que verlo, aunque solo fuera una vez. Begoña lo observó, incapaz de ocultar la mezcla de alivio y rabia. Lo dejaste todo, murmuró. Y ahora vuelves como si nada.
Gabriel bajó la mirada. No como si nada. Vuelvo para enfrentar lo que soy. Entraron juntos en la habitación. Andrés seguía dormido, ajeno a todo. Gabriel se acercó y se quedó mirando su rostro. Durante unos segundos, pareció buscar en él un perdón imposible. Begoña lo observaba desde la puerta, comprendiendo que entre ambos existía un lazo invisible que el tiempo no había roto. Si despierta, dijo ella, nada volverá a ser igual. Gabriel asintió. Nada lo es ya. En la fábrica, al caer la noche, Chloe recibió una llamada desde París. Habló en francés durante varios minutos, con un tono tranquilo pero firme. Cuando colgó, su semblante había cambiado. Se quedó mirando por la ventana, pensativa, mientras la luz del atardecer teñía de rojo su rostro. El juego apenas comienza, murmuró. Horas después, una enfermera salió corriendo del hospital buscando al médico de guardia. Andrés había abierto los ojos. Su respiración era débil, pero consciente. María, que se encontraba junto a su cama, temblaba de emoción. Andrés, soy yo, dijo, y él la miró con dificultad, intentando reconocerla. Sus labios se movieron apenas, pronunciando un nombre que ninguno esperaba, Begoña. El silencio se hizo eterno. María sintió cómo el alma se le quebraba. Gabriel, desde la puerta, cerró los ojos, sabiendo que ese murmullo lo cambiaría todo. Afuera, la tormenta se desataba una vez más, como si el cielo también necesitara gritar. En la casa grande, el reloj dio las 11. Damián, sentado en su sillón, susurró para sí mismo. La libertad nunca fue un sueño. Siempre fue una herida. Y así terminó aquel día, con la colonia envuelta en un silencio expectante. Chloe consolidaba su poder, Pelayo se ahogaba en su nuevo cargo, María lloraba ante una verdad que no podía aceptar, y Begoña se debatía entre el amor y la culpa. Gabriel, por su parte, comprendió que no existía huida posible. Que todos los caminos, incluso los del arrepentimiento, terminan donde empezó el dolor. La noche cubrió la colonia como un velo pesado. Las luces se apagaron una a una. Solo en la habitación de Andrés quedó encendida una lámpara, temblando sobre la mesita de noche, mientras su respiración, lenta, insegura, marcaba el compás de un destino que apenas comenzaba a resucitar. El capítulo 435 de Sueños de Libertad cierra con una atmósfera cargada, donde cada personaje parece sostener su propio abismo. Nadie logra salir ileso del caos desatado. Chloe Dubois afianza su control sobre la fábrica con una estrategia tan pulida como cruel, mientras Pelayo, convertido en un director interino que nunca quiso serlo, se ahoga entre la obediencia y la vergüenza. Begoña se enfrenta a la soledad que deja la partida de Gabriel, y aunque lo vuelve a ver, su reencuentro tiene el sabor agridulce de las cosas que llegan demasiado tarde. Gabriel, por su parte, regresa para comprobar que Andrés vive, pero también para entender que el despertar del hombre que una vez consideró su hermano traerá consecuencias imprevisibles. La mención del nombre, Begoña, en los labios de Andrés lo cambia todo. Abre una herida antigua y marca el punto de inflexión de lo que será una guerra emocional silenciosa. María, devastada, comprende que los sentimientos de Andrés pertenecen al pasado. Un pasado que nunca logró enterrar. Mientras Damián, desde la distancia, intuye que su familia está al borde de una fractura definitiva. Chloe contempla el panorama como una estratega satisfecha. Desde su despacho, mientras la lluvia golpea los cristales, sabe que ha ganado tiempo, pero no el alma de quienes la rodean. Su victoria es fría, y la soledad del poder empieza a morderla lentamente. En la colonia, nadie duerme tranquilo. Los trabajadores comentan los rumores sobre la renuncia de Gabriel y el despertar de Andrés, sin saber que ambos eventos están ligados como los dos extremos de un mismo hilo que aún no ha terminado de desenredarse. Esa noche, Begoña se sienta frente a la ventana con Julia dormida en sus brazos. Siente que todo lo que ha querido construir se derrumba como arena entre los dedos. Sabe que la libertad, esa palabra que todos pronuncian con esperanza, es también una condena. La de tener que decidir a quién se ama, a quién se deja ir y con quién se carga el peso del pasado. Afuera, el viento arrastra las hojas caídas, y el reloj marca el inicio de un nuevo amanecer que promete más heridas que alivio. El capítulo termina en silencio, con una imagen poderosa. La lámpara encendida junto a Andrés, su respiración entrecortada y la sombra de Gabriel proyectada en la pared, observándolo sin atreverse a dar un paso. Sueños de Libertad deja claro que, a partir de este instante, nada volverá a ser igual.